Estupendo. Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de octubre, uno más de los que hacemos todos los meses dedicados a la sostenibilidad. Y este mes, como no podía ser de otra forma, lo dedicamos al cambio climático, a la huella de carbono y a la ambición climática. Porque el día 24, hace 2 días, fue el Día Mundial del Cambio Climático y en unos días, el día 30, empieza en Dubái la cumbre del clima de este año, cumbre número 28, si no recuerdo mal. Yo soy Verónica Sanz, la responsable de sostenibilidad y ASG de OCA Global, la división de certificación de OCA Global. Vamos a empezar con el contenido de este webinar. Daría para hacer un curso entero toda esta temática, pero he intentado condensarlo en 4 cositas. Nos vamos a centrar en la huella de carbono, tanto de organización como de producto, como elemento primordial en el que poder trabajar con, con el cambio climático, ¿vale? Em, y algo básico para las organizaciones hoy en día, tanto el cálculo de su huella de carbono de organización como de la huella de carbono de sus productos. Y aunque haya más esquemas, nos vamos a centrar en los dos principales, que serían los desarrollados por el estándar internacional ISO y por GHG Protocol. Entonces empezaremos hablando con una pequeña introducción del contexto del cambio climático en este momento. Hablaremos de ambición climática y, por supuesto, de esa diferencia entre lo que es mitigación de cambio climático y adaptación al cambio climático. Pasaremos a desarrollar un poquito más la huella de carbono, sin extendernos demasiado en los esquemas, porque eso dará también para otro webinar, de organización y de producto. Daremos unas breves pinceladas de lo que conlleva la verificación como tal. Y hablaremos de adaptación al cambio climático, las normas existentes internacionales sobre adaptación al cambio climático. Comentaremos brevemente algunas iniciativas internacionales y finalmente tendremos un espacio de preguntas para lo que os pueda surgir. ¿Vale? Empezamos con esta introducción que seguramente se quede corta para muchos de vosotros, que ya lo sabéis de sobra. Pero bueno, por recordarlo, por si hubiera alguien que no estuviera familiarizado con el término, la vida en la Tierra se mantiene por el llamado efecto invernadero, que la atmósfera, la composición de los gases de la atmósfera permite que la Tierra acumule calor y mantenga una temperatura más o menos estable. Es decir, que permite que haya vida en la Tierra porque facilita esa homogeneidad, entre comillas, térmica que posibilita que los seres vivos se desarrollen con cierta normalidad. Lo que ha pasado es que se ha alterado esa composición de esa atmósfera y se han incrementado el número de gases de efecto invernadero incluidos en la atmósfera. Esto no es nuevo, lleva ya muchos años siendo manifiesto que es un problema que tenemos que abordar, y como dos hitos clave en la lucha contra el cambio climático tenemos la firma del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, que han sido dos grandes incentivos para la lucha contra el cambio climático. Kioto fue la iniciativa quizás más ambiciosa, que en su momento removió muchas conciencias y invitó a participar a muchos países, que muchos de ellos, como sabéis, se quedaron como, bueno, no llegaron a ratificar nunca, aunque fueron firmantes, no llegaron a ratificar nunca el protocolo, pero sí que fue, bueno, pues ese inicio de los países en la lucha contra el cambio climático. En París, en 2015, este compromiso se amplió, se hizo un poquito más ambicioso viendo los resultados, la evidencia que todavía era mayor que la que había en Kioto, y estamos un poco viendo esa segunda ola si se incrementa un poquito más en las siguientes cumbres del clima. Para empezar, una definición muy básica de lo que es el cambio climático. Todas las definiciones están extraídas del glosario del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático, que es el organismo más fiable, más reputado en estos temas, y que publica periódicamente, como sabéis,
estudios, informes en los que va manifestando cómo se va desarrollando este cambio climático y cómo se va avanzando en él. Define el cambio climático como el cambio en el estado del clima identificable, por ejemplo, mediante análisis estadísticos, que es uno de los medios con los que utiliza el IPCC para desarrollar sus estudios, a raíz de un cambio de valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un periodo prolongado, generalmente cifrado en decenios o en periodos más largos. Denota todo cambio del clima a lo largo del tiempo, tanto si es debido a la variabilidad natural como si es consecuencia de la actividad humana. El Convenio Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático fina un poquito más y es un poco menos políticamente correcto y hablar directamente de eh, cambio en el clima atribuidos de forma directa o indirecta a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que viene a sumarse a la variabilidad climática natural observada en los periodos de tiempo comparables. Es decir, que la definición del IPCC intenta contentar a todo el mundo y no entrar a valorar si el cambio climático tiene un componente mayor humano o social, humano o ambiental, aunque en los sucesivos informes manifiesta otra cosa, pero sí que es cierto que las Naciones Unidas lo atribuye específicamente a la actividad humana sumada a la actividad natural. Por tanto, un gas de efecto invernadero sería un componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropogénico, en línea con esas definiciones anteriores, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto invernadero que ya hemos mencionado anteriormente. Identifica el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono como gases primarios de la atmósfera terrestre. Y además, en el protocolo de Montreal se añadieron una serie de gases identificados como de origen humano que también estaban contribuyendo a este efecto invernadero. Y aquí os pongo lo que es gas de efecto invernadero según el protocolo de Kioto que hemos hablado antes. Me gusta mucho tirar de nostalgia y irme a los documentos, porque como son textos que salen de cumbres del clima, todo esto está publicado en textos, o sea, en documentos descargables y accesibles. Y esto es un pantallazo del anexo A del protocolo de Kioto, en el que se establecen los gases de efecto invernadero recogidos en el protocolo de Kioto, que son 6: el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Estos son los 6 gases básicos que tendremos que tener en cuenta para hacer nuestra contabilidad climática, que es nuestra huella de carbono. Ampliando un poco a colación también de cómo ha ido evolucionando el problema y cómo se ha ido abordando, valga la redundancia, en las diferentes fases en las que los países se han puesto a trabajar sobre el problema del cambio climático. Empezamos eso con una actuación un poco más tímida del cambio climático, que ha pasado a llamarse en los últimos años una emergencia climática, con ese plus de necesidad de actuar rápido, de que haya una pequeña revolución, ¿no? Que cambien, la necesidad de tomar acción, ¿no? Para luchar contra el cambio climático. Y eso ha desembocado en lo que ahora se llama ambición climática, que es la suma de la evidencia científica del cambio climático con la emergencia climática y la llamada a la acción, el ponerse en funcionamiento de los diferentes países. Y esto de la ambición climática ha llegado hasta a foros donde presumiblemente no se hablaba mucho de medio ambiente en los últimos años. El, el Foro Económico Mundial, que antes de ayer decía Elena Viñas, la directora de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, en un evento, que precisamente ecologistas no son, recogía en su último informe que es el resultado de una encuesta al mercado, que en los próximos 2 años las personas encuestadas, los actores encuestados, veían como principales riesgos
En 2 años, todos los verdes son los de carácter medioambiental, aquellos relacionados con los desastres naturales debido a fenómenos extremos climáticos. En la cuarta posición, justo por debajo de posicionamientos geopolíticos, encontraban el no llegar a cumplir con la mitigación del cambio climático. Pasamos a aspectos sociales en el punto 5. Volvemos otra vez a tener como principales aspectos ambientales, o sea, como principales riesgos, aspectos ambientales. El daño producido por eventos masivos ambientales, el no alcanzar la adaptación al cambio climático y, bueno, pues así unos cuantos. Pero si nos pasamos a 10 años, esto es la encuesta de 2022-2023, supongo que esto habrá cambiado también un poco, pero si pasamos a 10 años, o sea, la visión que tienen esos agentes de mercado en 10 años, todos los aspectos climáticos copan las primeras posiciones. Y realmente esto nos dice mucho de lo que nos está por venir, ¿no? El cambio climático tiene efectos ambientales, por supuesto, pero también tiene efectos sociales y efectos económicos que intentamos cubrir con esa ambición climática. Todo esto muy relacionado, por supuesto, con esa transición verde hacia una descarbonización de la economía y a una transición justa que sin olvidar que la sostenibilidad también tiene esa pata social, ¿no? Esa parte social, tiene que acompañar a todo el proceso de descarbonización de la economía. Por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible no podían quedarse fuera de la lucha contra el cambio climático, y el objetivo 13 está específicamente dedicado a lo que se llama acción por el clima, un poco reivindicando, ¿no? ese puesta en funcionamiento, esa llamada a la acción para luchar contra el cambio climático. A nivel europeo, la Unión Europea se ha decantado como la primera potencia en la lucha contra el cambio climático, quiere abanderar el proceso y en línea con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 nació el Plan de Acción de la Unión Europea de 2018, y en 2019, si os acordáis, se publicó el Pacto Verde Europeo, que pretende reducir al menos un 55% las emisiones para 2030. Asociado a esto, hubo 3 grandes pilares de legislación, que fueron la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Energía y Clima en España y la Estrategia de Transición Justa, alineado con todos estos compromisos de la Unión Europea. Claro, todo este viraje, ¿no? de la economía hacia la descarbonización necesita de normas subsidiarias que apoyen, ¿no? que también incentiven esa transición. Y con esa vocación surgió el famoso Reglamento de Taxonomía de Finanzas Sostenibles, con esa vocación de trasladar fondos hacia actividades económicas más sostenibles, más alineadas con los objetivos ambientales de la Unión Europea. Por supuesto, el reglamento de divulgación, que obliga a las grandes entidades bancarias a informar sobre su posicionamiento con la sostenibilidad, el clima y su exposición a activos sostenibles o menos sostenibles. La directiva de debida diligencia y, por supuesto, era necesario reforzar la directiva de estados de información no financiera, con lo que ahora ya se conoce como la CSRD, la directiva, la ley que es en disposición a la normativa española, la ley de información sobre sostenibilidad. Y, por supuesto, los estándares europeos asociados a esa ley de sostenibilidad que, como sabéis, no quiero enrollarme mucho con esto porque el webinar anterior estuvo dedicado específicamente a marcos de reporte y ahí lo vimos un poquito más claro. Cuando todo esto se vaya clarificando un poquito más, tengamos un poquito más aterrizado toda la directiva europea y los estándares europeos, que por cierto se han publicado anoche, se publicaron anoche en Excel, en la web de EFRAG, todos los European Sustainability Reporting Standards, si queréis trastear en editable con ellos, que eso siempre viene bien. Cuando tengamos todo esto un poquito más aterrizado, sí que me gustaría dar como un pequeño tallercito de cómo lo vemos los verificadores y por dónde creemos que van a ir estos primeros años un poco de incertidumbre en la verificación de todo esto. Lo dicho, el objetivo de la Unión Europea es ambicioso, es claro y pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Para ello, pues ha puesto en funcionamiento una serie de actuaciones enfocadas a este objetivo. Vale. Y diferenciamos, como diferencia la taxonomía, en dos acciones relacionadas con el clima: la mitigación y la adaptación. La mitigación es la reducción de emisiones como tal. Reducción es reducción, ¿vale? Calcular la huella de carbono no es mitigar en sí, sino lleva asociado un plan de reducción de emisiones. Del mismo modo, compensar tampoco es reducir. Luego, si queréis, entramos un poquito más en detalle con todo esto. Y la adaptación está más enfocada a atender a esos riesgos, a esos peligros que se van a manifestar con el cambio climático. La mitigación se puede realizar desde cualquier parte de la Tierra, porque al final puedes captar carbono desde cualquier posición y que sea el mismo carbono, ¿no? Que no afecte la situación geográfica de la actuación, ¿vale? Pero la adaptación sí que es local, es intrínsecamente cercana, porque esos peligros son propios de la ubicación y del sector de esa actividad. Entonces la adaptación es un poquito más difícil, por eso es la hermana pequeña de la mitigación, es la más abandonada, pero realmente es la clave de todo esto. Por supuesto, las empresas que menos gases de efecto invernadero emitan van a estar más adaptadas y más alineadas con esas nuevas políticas de descarbonización, por lo que van a ser más competitivas ante posibles regulaciones de mercado, y eso es positivo en sí mismo, pero la clave de la supervivencia está en la adaptación. Echo muchas veces en falta cuando hablo con clientes y cuando voy a algún tipo de evento, que se dé más énfasis a esta parte de la adaptación, porque realmente en las estrategias de las empresas debería estar la adaptación y unos planes de adaptación de aquí a 5 años, y saber cómo poder atender a la subida de las temperaturas, la escasez de agua, los cortes en las cadenas de suministro por fenómenos climáticos extremos. Esas cuestiones que realmente sí que son muy tangibles, muy presentes en el día a día de una organización, y no tanto pues, el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, que no es tan de día a día, ¿vale? Entendedme bien, tan de día a día, tan, tan, tan manifiesto, ¿no? En el día a día de las entidades. Vale. Vamos a hablar ahora de huella de carbono. Sin más, la huella de carbono es la cantidad de emisiones de CO2 equivalente. Como sabéis, los diferentes gases de efecto invernadero tienen un potencial de cambio climático distinto, y lo transponemos a una moneda de cambio que es el CO2 equivalente. El potencial de cambio climático en CO2 equivalente de cada uno de los gases, sumado y multiplicado por los datos de consumo, los datos, las actividades generadas por la entidad, es lo que repercute en esta huella de carbono, ¿vale? A mí me gusta decir que la huella de carbono es la contabilidad climática, ¿vale? Y la mitigación es la fiscalidad climática, ¿no? Bueno, la huella de carbono es el cálculo y la mitigación es la llamada a la acción, ¿no? El reducir esas emisiones. Y tenemos huella de producto de prácticamente, o sea, huella de carbono, perdón, de prácticamente todo lo que nos podemos imaginar. Os cuento tres, nos vamos a centrar en organización y producto, pero se puede calcular la huella de carbono de una organización, que es el instrumento para determinar, evaluar y comunicar el efecto de los productos, servicios y organizaciones en el cambio climático. Muchas veces es muy similar a la de un evento, pero bueno, puede haber salvedades, ¿vale? Por eso diferenciamos también. Producto, como la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero que se genera en cada una de las fases del ciclo de vida. Súper importante esta apreciación. Desde la extracción de materiales que lo componen hasta el destino del abandono del producto, y el evento, pues como una mini producto, mini organización, esa cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero, consecuencia del consumo de electricidad, combustibles fósiles y todas las demás actividades relacionadas con el evento. A modo de resumen, y ya os digo que no vamos a entrar mucho en algunos de los esquemas, para la organización
tenemos los principales esquemas son, bueno, aquí hay dos mundos, ¿no? Está GHG Protocol e ISO, y después alguna cosilla más bueno, pues que va entrando, saliendo, va teniendo tirón y va desapareciendo, vuelve a resurgir. Con todo esto de las directivas de Green Claims, de contra el greenwashing, se va a clarificar todo esto mucho más y, entre otras muchas cosas, ya ha anunciado ISO que está en comunicaciones con GHG Protocol para unificarse. La tendencia, y me estoy adelantando un poco, es que el alcance 3 sea obligatorio, o bien por legislación de la Unión Europea, o bien por requerimiento específico de cada uno de los países en el registro de huella de carbono, pero parece ser que no va a haber alternativa de alcance 1 y 2 como está viendo por el momento. ¿Vale? Entonces, para organización tenemos el GHG Protocol y la 1464. La 1464 que, como sabéis, como veremos también, si no sabéis, tiene relaciones con muchas otras normas de la familia de la ISO 14000. Tenemos una metodología de cálculo establecida por el Ministerio de Transición Ecológica que permite registrar a las organizaciones y hacer esa evaluación cada 3 años de calculo, reduzco y compenso. Y después tenemos los diferentes registros autonómicos. Todo esto a la espera de que esa revisión del registro de cambio climático que estaba pendiente se ejecute. Todo esto también está pendiente porque las normativas europeas están cambiando. Por eso no va a cambiar. ¿Vale? Por eso está parado de momento. Para producto tenemos diferentes estándares, por supuesto todos ellos basados en ciclo de vida. Tenemos las normas PAS, que también tenemos de organización, pero no vamos a centrarnos mucho en ella. Últimamente no se están trabajando mucho, o esa es la percepción que tengo yo desde mi posición en España y las exposiciones que estoy teniendo a las huellas de carbono. Se basa en la metodología del análisis de ciclo de vida, como todas las demás, ¿vale? Tenemos la ISO 1467, que tiene un esquema específico de análisis del ciclo de vida del producto. Y, perdón, me he liado. Todas las normas, aunque sean de diferentes orígenes, tienen el mismo sentido, ¿vale? Tanto la de GHG Protocol de organización como la 1464 se basan en los mismos principios y son muy similares. Todas los cálculos de huella de carbono, o prácticamente todos, se basan en lo que en su momento estableció GHG Protocol, que fue el primero. Por eso la PAS y las ISOs vienen un poco de esa corriente, de la que estableció en su momento GHG Protocol. La ISO 1467 se basa efectivamente en GHG Protocol, en el estándar de producto, pero además pues, GHG Protocol tiene su estándar de producto que sigue siendo vigente y se sigue utilizando, ¿vale? Y aquí se nos junta un poco el mare magnum de todo lo que hay, con diferentes metodologías, diferentes herramientas, diferentes esquemas de reporte que también recogen de diferentes maneras cómo hacer esa contabilidad climática, y no termina de haber una homogeneidad en cómo calcular las huellas de carbono. Todo esto, como digo, con todas las reformas y con todo lo que viene de legislación, pues se espera que se solvente en la medida de lo posible. ¿Vale? Empezamos entonces con la huella de carbono de organización y, como he dicho, empezamos con la primera, con GHG Protocol, que fue resultado de trabajo de un montón de empresas, ONGs, gobiernos, un trabajo colaborativo de varias entidades. Como todas las normas, tiene unos principios de contabilidad y reporte basados en la relevancia, la integridad, la consistencia, la transparencia y la precisión de los datos. La relevancia entendida como que la información empleada para el cálculo y el reporte debe permitir la toma de decisión y debe seleccionarse un límite organizacional, y operacional acorde a las características de la empresa. Integridad, entendiendo que el inventario debe desarrollarse con honradez y con datos de calidad, lo cual obviamente repercute en la robustez del cálculo. Aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis, que bueno, soy muy pesada con esto, pero me gusta recalcarlo. La huella de carbono al final es un resultado es un dato, ¿vale?
extraído de la suma y la multiplicación de muchos datos que tienen un error asociado. Y esto, que es algo que hemos estudiado todos, el error asociado a los datos, parece que para la huella de carbono se nos olvida. Ese cálculo de huella de carbono debería llevar asociado un más menos y el error que se le atribuye a ese cálculo, ¿vale? Esto no se recoge en las normas como tal, pero sí que se habla de niveles de incertidumbre. Y las normas invitan encarecidamente, algunas lo admiten como cualitativo, perdón, pero invitan encarecidamente a que sea cualitativo, de tal forma que efectivamente podamos tener una idea de ese más menos que permita, de ese error asociado a ese cálculo, que permita la comparabilidad, ¿vale? Bueno, es cuestión de tiempo que las herramientas se mejoren, haya más bases de datos, haya más factores de emisión recogidos y todo esto sea un poquito más fácil, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. Dos, tres. Ay, sí, tenemos una pregunta. Voy a hacer un pequeño impasse. Puntualmente, ¿qué tipos de incentivos tienen las empresas para...? Vale, me preguntan por aquí que puntualmente en Europa o en España, ¿qué tipos de incentivos tienen las empresas al cuantificar, reducir y compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero? Si existe algún programa especial. Pues un programa como tal, no. Existen multitud de programas. Cada administración, cada fundación, cada ayuda, o sea, cada entidad está desarrollando algún tipo de vinculación. No voy a decir ayuda porque en muchos casos no es ayuda, es un requisito. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora mucho que esto es curioso también, que lo sepáis, el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales de España, que es un organismo público, obliga a las películas que han sido financiadas con dinero público a tener una cuantificación de huella de carbono y o un sistema de gestión ambiental dependiendo de las convocatorias a las que se presenten. Y así hay muchas. Para acceder a licitaciones ya se está pidiendo cada vez más, prácticamente obligatoriamente, que tengan el cálculo de huella de carbono y además, asociado a eso, pues sí que hay ayudas y partidas de presupuesto público que se ponen a disposición de las empresas para que puedan calcular su huella de carbono. ¿Vale? La huella de carbono, los alcances medidos son relativamente sencillos y pues, es relativamente sencillo que desde una misma organización se pueda abordar ese primer cálculo. Se complica mucho con el alcance 3 y ahí ya se requiere de personal un poquito más especializado. Muchas de estas ayudas recogen la financiación de esa consultoría para hacer esa huella de carbono y además una partida para esa verificación de huella de carbono, que es la parte que hacemos nosotros, para que esa huella de carbono, además de ser solvente técnicamente, pues tenga el examen aprobado, ¿no?, de esa verificación asociada. Y lo dicho, uno como tal, no, hay muchos. Te invito a que busques en tu administración local y autonómica más cercana, que pongas alertas en las plataformas de notificaciones de estas plataformas, de estas administraciones, y andes pendiente porque salen relativamente frecuentes, ¿vale? Nosotros en nuestras redes sociales lo solimos comunicar. Te invito a que contactes con el comercial local más cercano que tengas, que seguro que está deseando hacerte llegar cualquier convocatoria que te pueda ser de ayuda. Vale, seguimos entonces con los principios de contabilidad. Em, los datos deben ser consistentes, la metodología debe permitir futuras comparaciones a lo largo del tiempo, irse actualizando según se requieren los cambios de la organización. La transparencia, los datos presentados y publicados deben ser claros, neutros, comprensibles, auditables y basados en documentación sólida. Todo esto, por supuesto, basado en ciencia se presupone. Todo tiene que ser basado en evidencia científica. Y los datos deben ser precisos. Las estimaciones o cálculos deben no representar errores sistemáticos o desviaciones de la realizada que puedan reducir la incertidumbre de esos, que deben de tender a reducir la incertidumbre, perdón. Lo dicho, a reducir ese más menos para permitir esa comparabilidad de los datos. Nos obliga el estándar a recoger los límites de la organización y tenemos dos tipos de enfoques, el de participación accionarial, el
calcular los gases de efecto invernadero asociados por el porcentaje de actuación que tenemos en la empresa, ¿vale? Por si somos accionistas, pues el porcentaje del accionariado que tenemos. Y esto se permite porque se entiende que al tener una parte proporcional de la empresa, tienes una parte proporcional de riesgos asociados al cambio climático y, por tanto, una parte proporcional de responsabilidad para actuar contra él. ¿Vale? Y el más utilizado, el más común es el enfoque del control, tanto el control financiero, la capacidad de poner a disposición medios económicos o quitarlos, ¿vale? O el control operacional de gestión como tal, de gestión de facto. Emisiones directas e emisiones indirectas, ¿vale? Debido a la actividad de la empresa, pero que tienen lugar en fuentes que no son propiedades ni están controladas por la empresa. ¿Vale? Es decir, los límites operacionales se basan en emisiones directas y emisiones indirectas. Y en este respecto, recogemos tres tipos de alcance, que lo tenéis ya subetrellado. El alcance 1, emisiones directas, el alcance 2, emisiones directas asociadas al consumo de energía, y el alcance 3, todo lo demás. Y por todo lo demás es, ya sabéis, el todo lo demás. Como el todo lo demás es bastante complicado, en la huella de carbono de organización de GHG Protocol, y perdonad por la errata, GTG Protocol ha desarrollado un esquema específico de alcance 3 de la cadena de valor, ¿vale? Recoge 13 categorías, entre las que se encuentran los bienes y servicios adquiridos, bienes y servicios adquiridos, ¿vale? Que esto siempre suele patinar en las auditorías, bienes inmuebles, actividades relacionadas con la energía, las que no están recogidas las que no están recogidas en el alcance 2, transporte y distribución, residuos generados en las actividades, viajes de negocios, transportes de empleados, activos arrendados, tratamiento de productos vendidos, uso de productos vendidos, tratamiento de residuos de producto, franquicias e inversiones, ¿vale? Esto también es relevante. Tenemos que identificar las fuentes de emisión, seleccionar el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero, recopilar datos y elegir los factores de emisión, seleccionar las herramientas de cálculo más apropiadas, enviar, publicar los datos de las emisiones a nivel corporativo, ¿no? Recopilarlos, ordenarlos por corporación, o sea, por organización, y publicarlas conjuntamente y hacer seguimiento de las emisiones en el tiempo. Normalmente se identifican las fuentes de emisión como fuentes de combustión fija, combustión móvil, emisiones de proceso y emisiones fugitivas. Todo esto para GHG Protocol. Y el cálculo de emisiones pues, suele ser la multiplicación del dato de actividad por el factor de emisión. Ya sabéis que todo esto se puede complicar y a veces sin dato de actividad o sin dato fiable de actividad es necesario hacer una estimación. Los factores de emisión no siempre están disponibles, no siempre son factores de emisión de calidad cercanos y fiables y pues bueno, pues se puede complicar un poquillo más. Respecto a la recopilación de datos, tenemos que identificar los datos de actividad, que son las medidas cuantitativas que se producen de la emisión de gases de efecto invernadero, emisiones directas, medidas directamente con el aparato que corresponda. Los datos de emisión, que son los que se han medido directamente. ¿Vale? Factores de emisión, que son los que relacionan los datos de actividad con los gases de efecto invernadero. Y por supuesto, todas las exclusiones tienen que estar súper bien identificadas y súper bien justificadas. Y por justificadas no vale decir no tenemos o consideramos que no tenemos. Hace falta poner un poquito más, ¿vale? GHG Protocol y 1464, en cualquiera, y tanto organización como producto. Todas las exclusiones tienen que venir muy bien documentadas, ¿vale? Y súper importante, la huella de carbono de organización. Ahora sí, estupendo que aparezca aquí la de organización. Para GHG Protocol, como GHG Protocol está en abierto, tiene un montón de material añadido y en abierto que podéis consultar. Os he dejado por aquí el enlace, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Voy a intentar abrir el... Vale, nada más que yo sepa. Vale. Uy, sí, espera.
Esto es un horror, de verdad. Vale, me preguntan por aquí. Jolín, qué pena no poderlo ver bien. A ver si lo consigo arrastrar. Ahí, estupendo. Vale, no sé si me dejaréis de ver, pero he conseguido ampliar un poquito las preguntas porque no se estaba viendo. Vale, a día de hoy notáis más presión para el cálculo por las licitaciones de la compra pública verde o como consecuencia del alcance 3 de las grandes empresas la exigencia de la red de proveedores que tengan hecho el cálculo. Agradezco muchísimo la pregunta porque realmente es la clave de todo esto. Claro, una pequeña empresa no va a tener la obligación del cálculo de huella de carbono legal hasta dentro de unos años, pero si es proveedor de una gran empresa, la gran empresa se lo va a exigir. Y ahí se juntan dos puntos. Ya sabéis que esto es como las decisiones de compra, ¿no? Al final no lo terminas haciendo nunca por una cosa solo, se junta que te lo está pidiendo la administración y que lo está pidiendo el proveedor. O se juntaba, porque ahora ya, como las exigencias para las grandes empresas cada vez son mayores, sí que es cierto que están apretando un poquito más a las pequeñas para que tengan su huella de carbono calculada. Es más, sabemos que muchas grandes empresas están poniendo a disposición de sus pequeños, las empresas que trabajan para ellos, las pequeñas empresas que trabajan para ellos, em, herramientas de cálculo de huella de carbono para poder optimizar estos procesos y que sea mucho más rápido para ellos y pues así se matan dos pájaros de un tiro. La gran empresa tiene los datos y la pequeña empresa tiene su cálculo de huella de carbono hecho para poder responder a partes interesadas. Y si me tuviera que mojar, yo creo que depende del sector, porque sí que es cierto que hay algunos sectores que dependen mucho de licitaciones y que por supuesto, pues han tenido que sacar la huella de carbono. Me refiero a todos los de servicios, formación, este tipo de cuestiones, eh, porque es necesario. Otros sectores, además, pues controvertidos, como transporte y cuestiones así como más emisoras, también creo que es más por regulación. Pero desde luego, las pequeñas empresas de ingeniería, de industria, eh, el, el incentivo de las empresas grandes ha sido, vamos, sin lugar a dudas, clave. Vale, pues pasamos a la huella de carbono de organización según a la ISO 1464. Y esto, como os decía, se basa previamente en el GHG Protocol y fue el desarrollo que hizo el Comité Internacional de Estandarización. Esto lo refine un poquitito más y tenemos la ISO 1464 de organización, la 1464-2 de reducción de emisiones y aumento de las remociones de gases de efecto invernadero, la 1467 de producto, que luego veremos un poquito. Todas ellas se apoyan en la 1464, 1464, en la que se especifican los requisitos de verificación y validación y se apoyan sobre la 1465 de requisitos de validación y verificación generalistas de medio ambiente y los requisitos de competencia de validación y verificación. Hasta aquí, hasta esta fase, hasta la 1464.3, a vosotros no os aplica. Esto nos aplica a nosotros, pero como muchas veces me preguntáis qué nos vais a pedir en la huella de carbono o qué nos vais a pedir en la verificación, yo aprovecho y os lo cuento para que os quedéis un poco más tranquilos, ¿vale? Em, la ISO 14064 tiene esta pinta, una pinta de ISO, ¿vale? Recoge los límites, la cuantificación de remociones de gases de efecto invernadero, la revisión de alimentario, la gestión de la calidad del alimentario, los informes y los contenidos de los informes. Por favor, no obviéis estos puntos porque son clave, ¿vale? Y por supuesto, una batería de anexos que nos van a ayudar mucho cuando nos atasquemos con el cálculo de huella de carbono, ¿vale? Importantísimo el anexo B de caracterización de las emisiones indirectas y directas para el cálculo de huella de carbono, ¿vale? En el caso de que tengamos productos de emisiones cianogénicas, el anexo D también es clave, ¿vale? Y agricultura y silvicultura, pues igual, tiene una separata propia. Se basa en principios muy similares a los que tiene la 1460, la GHG Protocol, ¿vale? Voy a ir un poco rápido porque damos un poco más de tiempo. Pertinencia, cobertura total, coherencia, transparencia, exactitud. Y aquí tenéis la comparativa entre las emisiones, lo que se consideran emisiones directas e indirectas para uno y otro, ¿vale?
lo que en GHG Protocol serían emisiones indirectas, otras emisiones indirectas, pues ahora se desglosa en emisiones indirectas por transporte, que además tiene unas subcategorías, emisiones indirectas por productos y servicios utilizados por organización, emisiones indirectas asociadas al uso de productos de la organización y emisiones indirectas de otras fuentes. ¿Vale? Y lo dicho, cada una de estas además se desarrolla en otras subcategorías, de tal forma que nos permite afinar un poquito más en la clasificación. Y la organización debe desarrollar un método y debe, al modo ISO, la palabra debe indica requisito, indicar sus emisiones indirectas, evaluarlas en base a los puntos críticos y decidir cuáles son significativas, que estas son las que acompañarán en el informe. Por supuesto, lo que no se considere significativo se tiene que justificar y justificar con su justificación, ¿vale? O sea, parece muy obvio, pero una justificación solvente, ¿vale? No vale, no he encontrado datos, que esto nos pasa mucho, ¿vale? Vale. Como la huella de carbono efectivamente se complica mucho, ISO sacó también la 14069, que es una dirección técnica, una instrucción técnica que pretende ayudar a los usuarios a desarrollar la norma o sea, la aplicación de la norma de la ISO 14064, ¿vale? La 1. Específicamente desarrollada para organizaciones y administraciones públicas, ¿vale? Se basa en los mismos principios y, bueno, pues es un poco complementaria a esto. Permite que la organización mejore la transparencia y la coherencia con las gases de efecto invernadero informados, escoja y desarrolle el método para calcular las emisiones, diferencie cuando aplique los tipos principales de organización a los que se puede utilizar e informe de las emisiones y las remociones usando un formato simplificado para que el informe sea más fácil de entender, ¿vale? Y aquí, que esto es una de las claves también que tiene el webinar, creo, os quiero hacer un avance que hizo también ISO el otro día, y es que se ha aprobado que en todas las normas de sistemas de gestión, todas las normas de sistemas de gestión, la 14001, la 9001, la 45001, la 50001, la 50.000 era más de esperar, pero las otras no tanto, se ha aceptado que todas las normas, según se vayan revisando, vayan incluyendo la frase: la organización debería valorar su impacto en el cambio climático. Y esto, como os imagináis, es una invitación velada a hacer el cálculo de huella de carbono, establecer medidas de reducción y, por supuesto, adaptarse al cambio climático, ¿vale? La ISO 14001, por su naturaleza de impactos ambientales, recoge muchos de los aspectos de la huella de carbono. Para hacer una implantación de ISO 14001 es muy probable que el cambio climático aparezca y que el impacto significativo del cambio climático sea algo a comunicar. Podemos optimizar los procesos y tener esa metodología de toma de datos unificada para 1464 y para la huella de carbono, y que pues así nos permite tener un sistema mucho más robusto y además responder a necesidades reales como son el cálculo de huella de carbono. Em, Después la verificación se hará por separado, pero permite optimizar procesos, ¿vale? Vale. Ahora sí, huella de carbono de producto. Y aclaro una vez más que la huella de carbono de producto no es el cálculo de huella de organización dividido entre el número de productos que generamos, ¿vale? Eso es una relativización del cálculo de la huella de organización, sino que el cálculo de huella de carbono se basa en el ciclo de vida del producto, ¿vale? Para ello, muchos productos tienen reglas de categorías de producto que ya especifican todo lo que debería incluir una huella de carbono de ese producto. Hay muchas, faltan muchísimas más, por supuesto, pero en el caso de que exista una regla de categoría de producto, tenemos que irnos de cabeza a ver lo que dice, ¿vale? Porque va a definir nuestra huella de carbono de nuestro producto. Vale, tenemos una pregunta. Ostras, esta es complicada, sí. La evaluación de la huella de carbono de una pequeña empresa, por ejemplo, una empresa de servicio facility, ¿cómo debe evaluarla? ¿Mensual, diaria? ¿Se debe aplicar tecnologías de tipo blockchains? Pues lo que recoge la norma de la huella de carbono de organización es que debe calcularse anualmente. Hay todos los años, bueno,
invita a que sea un periodo regular, ¿vale? Lo razonable es que sea un año, por eso de tener el ciclo completo. A este respecto, la toma de datos puede ser lo más rigurosa y lo más concreta que se permita desde una entidad, ¿vale? Por eso, si tienes capacidad de tomar medidas directas todos los días, pues sería ideal, sería estupendo. Pero claro, se complica un poco más. Y el uso de las nuevas tecnologías va a ser clave para todo lo relativo al alcance 3. Porque, lo dicho, va a ser difícil de tomar datos reales y va a haber lo que estimar. Así que cada vez veremos más este tipo de cuestiones, ¿vale? Análisis de ciclo de vida y estas son las etapas del análisis de ciclo de vida: definición objetivo de alcance, análisis alimentario, evaluación del impacto ambiental e interpretación. Por supuesto, de la adquisición del material hasta la disposición final, ¿vale? Esto nos invita al famoso de la cuna a la tumba, perdón, de la cuna a la puerta, de la cuna a la tumba y de la cuna a la cuna. Las huellas de carbono de producto no van a cubrir, salvo muy contadas ocasiones y justificadísimas con una huella de carbono de producto parcial. Estoy hablando de remotamente porque va a ser prácticamente imposible. Un alcance de la puerta a la puerta, ¿vale? Esto va a ser prácticamente imposible de verificar después. Si lo quiere hacer la organización porque considera que es una información valiosa, que lo es, lo puede hacer, pero verificarlo va a ser más complicado. Entonces nos encontramos ante estos alcances: el de la cuna a la puerta, de la cuna a la tumba o de la cuna a la cuna. De la cuna a la puerta también va a ser complicado de justificar, pero es más posible, ¿vale? Más probable. Y lo ideal sería pues que fuera de la cuna a la tumba, y si tenemos la economía circular implantada, pues de la cuna a la cuna. Ambos esquemas recogen qué hay que hacer con los reacondicionados, ¿no? con las reentradas de material que no es virgen a nuestro proceso, para poder hacer el cálculo de huella de carbono del producto, contabilizando esos datos, ¿vale? Y lo dicho, tenemos el GHG Protocol para producto, que se basa en los mismos principios de contabilidad y reporte que el de organización. Tenemos que establecer una unidad funcional, y esto es clave, que es la que va a guiar todas las unidades de nuestro cálculo de huella de carbono a lo largo del ciclo de vida. Vale. Tenemos una pregunta, como vamos un poco más de tiempo, voy a terminar y las voy a hacer todas al final, ¿vale? ¿Os parece bien? Acabo de leer para tenerla ya preparada. Vale. Y tenemos que hacer un mapa de ciclo de vida. Es súper importante identificar, y la 1467 sí que deja ver, que debería ser de forma gráfica, el ciclo de vida del producto y las entradas y salidas asociadas, ¿vale? Lo dicho, tenemos diferentes enfoques para el cálculo de la huella de carbono y el alcance, y cualquier exclusión se debe justificar. Tenemos que recoger los 6 gases de efecto invernadero recogidos en el protocolo de Kioto, y el periodo de cálculo debería ser el tiempo necesario para establecer el ciclo de vida estudiado, ¿vale? Y lo dicho, el cálculo de emisiones es exactamente igual. Se tiene que notificar por separado para GHG Protocol el CO2 total por unidad de análisis, el porcentaje de las emisiones totales por etapa de ciclo de vida, las emisiones de absorciones biogénicas y no biogénicas, y el impacto del uso de la tierra por separado cuando aplicado, ¿vale? El cálculo de emisiones, según GHG Protocol para producto, no obliga, que esto es uno de los caballos de batalla también, pero recomienda interpretar los resultados del cálculo, identificar objetivos de reducción y realizar el inventario de seguimiento, ¿vale? El contenido del informe está especificado en la misma norma. Por favor, cuando se especifique una norma qué contenido debe tener, cumplir los puntos, ¿vale? Información general sobre el producto, límite y alcance del producto, información sobre la recuperación de datos, calidad e incertidumbre de los mismos, calidad e incertidumbre de los mismos. Por favor, recogerlo. Y lo dicho, la huella de carbono del producto según GHG Protocol eh, tiene también una serie de materiales adicionales que podéis disponibles en la web de GHG Protocol y que podéis utilizar para vuestros cálculos. La ISO 1467 se basa muchísimo en lo que dice GHG Protocol,
¿vale? Tiene esta pinta, os he puesto solamente la última parte, ¿vale? ¿Vale? Comparación basada en diferentes productos, súper importante, todas estas cuestiones, ¿vale? Como la 1464, pues tiene esta estructura también de normas de soporte. Y lo dicho, se basa en los análisis de ciclo de vida y en todo lo relativo a las normas del análisis de ciclo de vida. Los principios son similares a los de la huella de carbono de organización, pero tienen alguna cuestión así un poquito más curiosa, como el enfoque relativo a la unidad funcional o la prioridad del enfoque científico para la recuperación de datos, ¿vale? Integridad, consistencia, coherencia, evitar la doble contabilidad, por supuesto, porque aquí es fácil que surja. Y súper importante, por favor, el 7.3, el apartado 7.3 de la norma, que especifica el contenido que tiene que tener el informe. Nosotros cuando vayamos a verificar, vamos a mirar que el informe cumpla con todos estos apartados y que contenga lo que tiene que contener en todos sus apartados, ¿vale? Y por supuesto que todo lo que se recoge por aquí escrito tenga evidencias que lo soporte, ¿vale? Unidad funcional y declarada, límite del sistema, tipo de entradas, lista de procesos unitarios importantes, información de recopilación de datos, la lista de gases de efecto invernadero teniendo en cuenta, factores de caracterización seleccionados, etcétera, ¿vale? Y por supuesto todo lo que decidamos en torno a los datos tiene que estar documentado, incluidas sensibilidades e incertidumbres, ¿vale? Y todo lo relativo a las selecciones de valor, ¿vale? 7.3 es la norma, elemento clave, ¿vale? Y como información opcional en el estudio, la representación gráfica de los resultados y la conformidad con el anexo B de cuantificaciones. Para la verificación de huella de carbono, tenemos que nosotros, como entidad de organismo evaluador, nos basaremos en lo establecido en la ISO 16029, la ISO 14065 y en este caso, pues cualquiera de los esquemas de huella de carbono. Y esto pues, se recoge un poquito así y sobre esto pues vamos trabajando, ¿vale? Esto implica que a efectos prácticos os vamos a pedir una solicitud que se tiene que ir documentado porque esto en algún momento está acreditado y ENAC está revisando estas cosas, ¿vale? Que nos haréis llegar la información y sobre la información iremos ejecutando los diferentes pasos. Una de las cosas claves para nosotros es que nos obliga a hacer un análisis estratégico y una evaluación de riesgos de vuestra información. Y sobre eso es sobre lo que se genera el plan de validación y verificación, que es lo que os hacemos llegar. El plan de recuperación de evidencias nos lo quedamos para nosotros y es en lo que se sustenta también el plan de validación y verificación, ¿vale? Y por eso muchas veces os pedimos la documentación con bastante antelación, hacemos una revisión documental, que hacemos ese análisis estratégico y esa evaluación de riesgos, establecemos el plan de recopilación de evidencias y ya vamos a la fase de verificación y auditoría como tal, ¿vale? Brevísimamente, porque estamos faltando de tiempo, lo dicho, la adaptación al cambio climático es todo aquello que se orienta a reducir los riesgos, limitar los impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio del clima de los seres humanos y naturales, incluyendo la biodiversidad, los bosques, las costas, las ciudades, el sector agrario, la industria y en algunas definiciones aparece la economía también, ¿vale? Es decir, que son esfuerzos para luchar contra los efectos del cambio climático. Esta tabla es la que recoge la Unión Europea como principales peligros relacionados con el clima, diferencia entre crónicos y agudos y por elemento, ¿no? Relacionados con la temperatura, relacionados con el viento, relacionados con el agua y relacionados con la masa sólida. Me gusta mucho esta tabla porque al final es algo que tenemos que reflexionar todos, ¿no? ¿Cómo va a afectar a nuestro negocio las variaciones de temperatura, el estrés térmico, la variabilidad de la temperatura, el del cielo del permafrost, que parece una bobería, pero nos llegará a afectar en algún momento? Variaciones en las patrones del viento, según el sector, pues puede ser dramático incluso que esto cambie. Variaciones en los tipos y patrones de precipitaciones y variabilidad hidrológica, acidificación de los océanos, solidificación, sequía, ciclones, olas de calor, olas de frío, todas estas cuestiones, ¿vale? Incendios forestales, por ejemplo, que en España ya sabéis. Y lo dicho, ISO se ha puesto las pilas y ha desarrollado dos normas de adaptación al cambio climático con principios, requisitos y directrices, la ISO 14090, y la adaptación al cambio climático, directrices sobre la vulnerabilidad, los impactos y la evaluación del riesgo, la ISO 14091.
No son verificables, no son certificables, son guías para ayudaros a identificar, a ayudaros a desarrollar un plan de adaptación al cambio climático en vuestras empresas. ¿Vale? Y si estuvisteis en el webinar anterior, sabéis que muchos de los estándares internacionales de reporte tienen especial interés y especial apego por el cambio climático. De hecho, hay varios que son específicos del cambio climático, como son el Climate Disclosure Standard Board y CDP, por ejemplo. Aquí, brevísimamente, os dejo por aquí la información. Deciros que ya está disponible el estándar de IFRS. El número 2 es el enteramente dedicado a clima. Los European Sustainability Reporting Standard, como digo, ya están publicados en Excel y ya se pueden bichear. Os recuerdo que el alcance 3 se ha pospuesto, pero terminará llegando en algún momento. GRI tiene un capítulo específico de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Donde te viene todo lo que tienes que recoger para reportar en base a ellos. Y dos especialmente relevantes, el Science Based Target Initiative, que invita a las organizaciones a alinearse con el criterio científico y no sobrepasar el 1,5 grados de calentamiento global, ¿vale? Y el Climate Action 100 Plus, ¿vale? Que es una iniciativa que igual permite fomentar la ambición climática y la acción climática entre las diferentes empresas, ¿vale? He dicho aquí todos los enlaces, si alguien quiere la presentación que me la pida, no hay ningún problema. Voy a pasar ahora a las preguntas. Vale, me pregunta María Jesús que este año entra en vigor el Real Decreto 163/2014, que implica la obligatoriedad de cálculo de huella de carbono en determinadas empresas. ¿Qué nuevos requisitos trae y qué tipo de organizaciones van a estar afectadas? Pues si te digo la verdad, ahora mismo, María Jesús, no me acuerdo, porque he visto tal cantidad de registros y de borradores de normas que ya no te sabría decir específicamente qué dice el Real Decreto de 2014. Así que si te parece bien, déjame investigarlo, mándame un correo y te contesto. Si me quieres preguntar específicamente por alguna región, te digo. Porque, por ejemplo, el año pasado se publicó el Plan de Acción de Cambio Climático de Canarias y, bueno, hice un análisis de las empresas afectadas y eran prácticamente todas. De hecho, era bastante curioso porque una de las formas que tiene Canarias de luchar contra el cambio climático es con su principal sector económico, que es el turismo. Entonces, todas las empresas hoteleras, por ejemplo, están obligadas a tener el cálculo de huella de carbono y el registro en el registro autonómico. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Vale, no tengo ninguna pregunta más. Como ya vamos fuera de tiempo y tengo que ir corriendo, os recuerdo brevemente que tenemos un catálogo de sostenibilidad en el que recogemos varias normas que os pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad de vuestra empresa. El diagnóstico de sostenibilidad, que con 10 sencillas preguntas podéis ver un poquito cómo está vuestra empresa y qué le vendría bien para actuar en clave de ASG y ODS. Y que tenemos dos webinars previstos para lo que queda de año. El siguiente será dedicado a la verificación de impacto social y ambiental. Y el último, el de diciembre, será dedicado a las certificaciones cero. Voy a repasar que no hay ninguna pregunta más. Vale, me preguntan si existen convocatorias europeas para proyectos que ayuden a evaluar los efectos del cambio climático. Sí, y los diferentes, o sea, la Unión Europea al final tiene diferentes líneas de financiación. Están los fondos FEDER de desarrollo regional, los de innovación y desarrollo, em, los LIFE, por ejemplo, los proyectos LIFE tienen una vía de financiación específica de cambio climático, incluyendo adaptación y mitigación. Y sí, existen convocatorias europeas de proyectos. La mejor forma de estar al tanto de esto es en la web de la Fundación Biodiversidad, ¿vale? Que suelen publicar todas estas cuestiones. Y yo personalmente he trabajado con fondos LIFE, en concreto en financiación de cambio climático, y a ver, son proyectos muy grandes, son proyectos a partir si no recuerdo mal, de 1,5 millones de euros.
pero bueno, pueden ir aterrizando a través de, por ejemplo, la Fundación Biodiversidad que realiza fondos más a pequeña escala, ¿vale? Y me dicen por aquí que sí, que la normativa se irá adaptando en cada país. Eso es. En Europa tenemos las directivas europeas que van aterrizando en leyes, leyes nacionales y cada autonomía pues va poniendo su pedacito porque, como sabéis, el medio ambiente es competencia eh, internacional, nacional, regional y local. eh, y bueno, pues se van incrementando capas de problemática, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a finalizar este webinar. Os recuerdo que soy Verónica Sanz, que estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Por favor, escribidme si os ha quedado alguna pregunta sin contestar. Prometo revisar la legislación porque la verdad es que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de lo que decía el Real Decreto, ¿vale? Y cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias.